Buen día a todos los asistentes, muchas gracias. Comenzamos con un nuevo encuentro del ciclo de desayunos de coyuntura del Club de la Libertad. Este ciclo lo tenemos desde hace muchísimo tiempo y generalmente pasan cosas como las que ha ocurrido esta semana. Nos reunimos aquí para analizar el resultado de las PASO y este resultado está teniendo implicancias sobre todos los acontecimientos en la cumbre del poder, la puja entre la vicepresidente y el presidente de la nación, así que todo lo que se diga aquí va a estar mucho más que conectado con la realidad, pensando también en lo que van a pasar, lo que va a pasar en los próximos días. Para este encuentro hemos invitado a Gabriel Slavinsky, que es psicólogo, es consultor político, especialista en comunicación política, analista. Carlos Simón, que es periodista y director periodístico de Radio 2, columnista en el diario Época, un habitual amigo del Club de la Libertad. La mecánica que vamos a utilizar es escuchar a los invitados, 15 minutos a cada uno, y después abrimos el debate para intercambiar ideas. Vamos a escuchar primero a Gabriel Slavinsky. Buen día, Gabriel. ¿Me escuchás bien? Desde la ciudad del encuentro, Gabriel, buen día. Qué bueno de la ciudad del encuentro. Sí. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias, Alberto. Qué día, ¿no? Porque pensá que me convocaron para que analicemos las PASO. Los Vos sos resultados de las PASO que teóricamente eran llamativos. Llamativo es lo que termina pasando hoy, lo que termina pasando ayer. Cada día una novedad nueva, ¿no? Parece como que es todo vertiginoso en estos momentos y lamentablemente los argentinos estamos un poco acostumbrados a que hay ciertos momentos de esta velocidad que duele, me parece. Me parece que todos coincidimos de que dificulta, no mejora la cuestión, empeora. Entonces sí vamos a analizar las PASO y después sí vamos a analizar un mínimo el resultado electoral. Me imagino, hace unos días tuve que hablar en un país, explicar a Colombia cómo, cómo había sido el resultado de las PASO. Y la realidad es que es difícil de explicar, no solamente las PASO, que bueno, que son unas primarias, sino que aparte realmente resulta difícil explicar cómo se da la dimensión de, de poderes electoral y de horizonte en Argentina. Y a eso se le suma esta dinámica de presidente-vicepresidenta, ¿no? Entonces, casi que les diría que guíenme ustedes en preguntas y respuestas. Les abro el chat, les abro el chat para que pregunten y para que charlemos. Yo igual voy a avanzar y no les voy a dar, digamos, lugar directo, pero sí en una forma de, me parece que de intercambiar con todos ustedes. Porque, a ver, la primera cuestión es que las PASO, si bien son elecciones primarias y legislativas, se plebiscita el gobierno nacional. Y esto quedó claro. Quedó claro de que ahí hay un apoyo, una continuidad, una búsqueda, un apoyo a la continuidad de las acciones que hace el gobierno, o no, o una rectificación, un pedido de rectificación. Esto es habitual en Argentina y casi que les diría que a nivel mundial es habitual, de que es un plebiscito a nivel del gobierno nacional y que no es solamente que se debaten las ideas y que nos podemos espantar de que los candidatos no explicitaron las ideas que tenían y cómo puede ser que no evaluemos los programas racionalmente. Y la verdad es que esa habitual preocupación que tenemos los ciudadanos de que no se debaten ideas, tiene que ver con varias razones. Una es que existe una cierta personalización en la política, que todos conocemos seguramente,
que es la tendencia a creer más en las personas que en los planes y en los programas. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, primero porque hay distintos programas que no fueron cumplidos. Otros programas o planes que la realidad es que no tuvieron éxito. Unos no fueron cumplidos y otros no tuvieron éxito. Entonces, ¿para qué la gente va a votar planes y programas si van a ser planes que no se pueden llevar a cabo y programas que probablemente no tengan éxito? Entonces es mejor votar por personas, en su capacidad, en sus habilidades, en su honestidad, por atributos personales, la capacidad que tengan de poder lograr lo que se plantean. Y lo que se plantean no es muy escuchado, pero hay que ver si le damos la confianza a uno o no se la damos. Entonces, digo, elecciones paso, legislativas, que se plebiscita a un gobierno, que le busca la rectificación o la ratificación, pero por sobre todas las cosas, que votamos personas. Esto es para que no nos espantemos de lo que vivimos en las PASO, de que se planta la santileta en provincia de Buenos Aires porque se le plantó el embrague, o hacemos campañas muy, muy llamativas para levantar la visibilidad y con eso elevar el conocimiento de determinadas personas, por eso también la búsqueda de outsiders, y a partir de elevar el conocimiento de las personas, simplemente con generar un cierto gesto de complicidad o de confianza, pueden tener más posibilidades electorales. La realidad es que hay distintas situaciones. El caso de quizá de Milei es el más conocido, porque elevando ese caudal de conocimiento sumado a otras cuestiones, como lo que llamamos la defensa de la libertad, de los derechos de las personas por sobre todas las cosas, en un contexto restrictivo, ¿no? Por supuesto que cuando hay más restricciones, los conceptos que tienen que ver con la libertad pasan a primer plano, es una cuestión de contraste, de balanza. Y también con una campaña muy llamativa y de antipolítica. A mí hay ciertas cuestiones que obviamente me espantan de la situación Javier Milei. Quizá la más racional, menos visceral o emocional sea algo así como la de López Murphy, que también tuvo un gran caudal electoral en la ciudad de Buenos Aires. Después las expresiones libertarias o de la libertad, especie sorpresiva, no fueron tales en otros lugares de la Argentina. Y por otro lado, quizás les puedo analizar en provincia de Buenos Aires para seguir jugando a ese juego, la de Randazzo, que fue una campaña muy llamativa, pero no logró el caudal electoral esperado, y eso que tenía la capacidad de hablarle a un independiente barra peronista que no se sentía representado por el Frente de Todos. Entonces digo, no hace falta hablar de la campaña de Cintia Fernández o de personajes que pasan, pero por lo menos para hacer un resumen de las PASO. Y ahí me parece que, habiendo hecho esta introducción del tema que nos trae, me quiero referir a algo que considero que es clave, y es el porqué de la derrota. Porque lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de una derrota. El Frente de Todos se armó para ganar las elecciones, No hubo una carta de intención en donde se firmasen los protagonistas del Frente el programa de gobierno en donde no se iban a mover de esa línea. No firmó Massa, Alberto y Cristina, Máximo y alguno más, y Axel Kicillof, para decir, nosotros vamos a hacer una plataforma de gobierno. Por supuesto que no era necesario electoralmente, por lo que acabo de decir, pero quizá internamente podía ayudar a que no se vivan los momentos que vivimos hoy. Entonces, la primera cuestión es que para explicar la derrota y las consecuencias que trajo esa derrota, lo primero que quisiese analizar es el origen. Alberto Fernández es nominado a la presidencia en mayo de 2019 para articular un frente, para ser el director ejecutivo de una empresa que tenía una socia mayoritaria y tiene una socia mayoritaria que es Cristina Fernández de Kirchner. Si había un éxito electoral en su momento,
si había un éxito electoral, claramente el presidente, o sea, Alberto Fernández, iba a tener acciones de esa empresa, si no, no. Y las tiene, y las tuvo, las consiguió por un resultado electoral muy fuerte, muy positivo, consiguiendo un votante independiente que el kirchnerismo no tenía. Y no solamente consiguiendo ese votante, sino trayendo a la alianza a su amigo del cafecito, Sergio Massa. A nivel nacional, eso es un mensaje muy potente. Entonces los consultores, perdonen, que somos tan combatidos, a veces menospreciados, está bien, me parece lógico a veces que ese juego exista en la política. En este tipo de casos tenemos muchas cosas que aportar, porque el mensaje inicial por el cual fue contratado Alberto Fernández yo creo que es doble. El primer contrato se rompió. Y tiene, perdón, no es doble, es triple. Doble, triple. La primera cuestión es que se lo contrató la ciudadanía, los independientes, para que gobierne con cordialidad, mesura y sensatez. Que sea un puente entre la ciudadanía, buscándole el consenso mayoritario, y Cristina Fernández de Kirchner, y el kirchnerismo. Él tenía que ser un mediador de una empresa en donde se daba vuelta y tenía una socia mayoritaria muy importante. Pero del otro lado estaba la ciudadanía, con la que firmó un contrato de sensatez, cordialidad y moderación, que no solamente era el contenido, sino también las formas. En esa lógica, en esa línea, hubo una ruptura gradual, pero la hubo al fin, hacia la elección. Porque arrancó en diciembre reflotando el valor de la palabra. En marzo, en la Asamblea Legislativa, en la apertura de la Asamblea Legislativa, habló de consenso, de tender puentes. No voy a ser el presidente de la grieta. En el comienzo de la cuarentena, citó a gobernadores. El gobernador de Corrientes fue uno de ellos. Citó más que nada, ahí es donde hubo una discrepancia también entre lo federal y lo unitario del país, ¿no? Porque después siguió con conferencias de prensa con Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, pero mostrando apertura, consenso. Logró un 80% de aprobación de las medidas y un 70%, podemos discutirlo, pero un 70% de aprobación de su imagen. ¿Cómo llegó a este 30% de votos? Bueno, porque inicialmente lo que sucedió es que ese contrato inicial de moderación, sensatez, se rompió. La segunda cuestión es esto, tenía que ser un puente. Él no podía vender las medidas, se dice vender entre comillas, ¿no? Las medidas kirchneristas sin un, digamos, sin un puente, sin un alivianamiento hacia la ciudadanía. Y terminó radicalizado, terminó con una agenda mucho más cristinista que la que había prometido. Y la tercera cuestión es tácita y es terrible. Había cierta porción de esa ciudadanía independiente que lo vota Alberto Fernández con la sensación de que iba a poder hacer lo que Néstor hizo con Duhalde. Que hay una ruptura de ese contrato de complicidad, pero no es explícito, porque él no prometió de ninguna manera, yo me voy a sacar a Cristina en algún momento de encima. No, para nada. De hecho, dijo que no. Pero había una sensación en cierta porción de la ciudadanía de que podía lograrlo. Entonces, esas tres promesas tácitas no fueron cumplidas. Y ahí, digamos, ahí es donde empezamos a tener las discrepancias, porque si era el presidente del consenso en un primer momento y de la moderación, ¿cómo llegamos a octubre con la confrontación por la comparticipación que ataca a la ciudad de Buenos Aires, pero que en realidad podría afectar a muchas provincias? ¿Cómo explicita esas peleas tan fuertes en la campaña con el macrismo, con el Juntos por el Cambio, con etcétera, 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 cuando en realidad lo que prometió era que no iba a ser el presidente de la grieta? Y sumo esto dos cosas más y les voy cerrando. Que uno es la ruptura del contrato, porque
esto también es muy típico en nuestro país, ¿sí? En muchos lugares de nuestro país, en muchos intendentes, en muchos concejales, que creen que explicando por qué tienen razón pueden romper palabras de meses anteriores. No, bueno, yo lo voy a explicar en realidad este cambio de parecer. Y en realidad es muy difícil explicar un cambio de parecer con una ciudadanía que entre el 30, 40, 50% no está prestando atención. Entonces le decimos a los dirigentes, que acá debe haber muchos, no les están prestando atención, no los están mirando, no están siguiendo sus explicaciones, no están viendo su día a día, están viendo 2 o 3 acciones y acá vieron a un presidente que prometió consensos, que prometió tender puentes, moderación, y que un año después, cuando llegaron las elecciones y tuvieron que poner el voto en la urna, los independientes dijeron, este no es el moderado que votamos en el 2019. Punto 1. Después hay otras cosas que quizás son más importantes en lo táctico, ¿sí? En lo diario, que es, bueno, la realidad es que los resultados sanitarios, con la decisión que tomó el presidente y su gabinete con respecto al problema central que tenía la Argentina y el mundo, no fue exitoso. Decidieron una cuarentena muy estricta con la hipótesis de que iban a salir victoriosos, con resultados positivos, por lo menos no 115.000 muertos. De hecho, hubo frases desmedidas del presidente, sabiendo de que con esa cuarentena seguramente iba a haber más preservación, imprudencia discursiva, por supuesto, comparaciones innecesarias, sobreexposición en ese momento. No quiero hablar con el diario del lunes, pero el diario del lunes te permite analizar la semana anterior. ¿Por qué no voy a hablar con el diario del lunes si lo tengo? La otra cuestión es que los resultados económicos, a partir de un mínimo acuerdo con acreedores, una posibilidad de acuerdo con el FMI, entendemos todos el contexto difícil, no se logró tampoco. Y los resultados del bolsillo y de la heladera son malos. Inflación, pobreza. ¿Es culpa del presidente Alberto Fernández y su gobierno? No lo sé. Pero lo que sí sé es que en la promesa de campaña es vamos a poner a la Argentina de pie. Nuestros resultados sanitarios tienen que ser con los menos fallecidos y el contrato inicial de 3 aspectos no se cumplió. Muchas Carlos, gracias, por Gabriel. favor. Vamos a escuchar ahora a Carlos Simón. Eh, el resultado a nivel nacional de las PASOs es realmente una construcción artificial, porque son elecciones, hay en realidad 24 elecciones que se desarrollaron simultáneamente. Y acá vamos a aprovechar a Carlos Simón para analizar resultados en Corrientes, en Misiones, en Formosa, en Chaco, que está, de los que está muy informado. Carlos, buen día. Hola, hola Carlos, hola a todos, gracias también por la invitación, ¿no? En principio, cuando bueno, Alberto me hizo la invitación y empecé un poco a pensar en qué iba a centrar la exposición de hoy, iba a analizar fríamente el tema de los resultados, ¿no? Inclusive había titulado que estábamos en presencia de un nuevo cachetazo electoral, ¿no? Y allí uno comenzaba a enumerar un poco cuáles eran las causales que habían llevado al peronismo en casi todo el país, a excepción de 7 distritos nada más, a una derrota que sin lugar a dudas ha sido histórica, ¿no? Pensar que, por ejemplo, Capitanich iba a recibir este cachetazo histórico era impensado días atrás de las elecciones, ¿no? Y sin lugar a dudas, la conclusión que uno rápidamente arribaba era que estábamos en presencia de un tremendo y formidable voto castigo. El mismo voto castigo que se había aplicado en el año 2015 a Cristina Fernández de Kirchner, el que también se profundizó en el año 2019 con Mauricio Macri, y el mismo voto de decepción, el voto castigo que ahora termina de consolidarse en estas elecciones con Alberto Fernández y con el kirchnerismo en definitiva, ¿no? Pero claramente se trata de un voto castigo, no se trata de un voto esperanzador de cambio, ¿no? Es decir, no es un voto de esperanza, no es un voto a favor de, no es un voto positivo, no es un voto pro. Sin lugar a duda que es un voto de hartazgo, de cansancio, de mucha gente
que dice basta, más allá de los núcleos duros, ¿no? que sabemos que existen hoy en la vida institucional argentina, ¿no? Ahora bien, cuando uno sale de esa premisa, decir, bueno, estamos en presencia de un voto castigo. Las preguntas tienen que surgir rápidamente a qué obedeció ese voto castigo. Y sin duda los votos castigos nacen y surgen a raíz de un descontento. Y ese descontento, vos podés enumerar varias causales. La pandemia, la administración de la misma, el cierre de escuelas que desacopló a muchas familias, que le complicó la vida a muchas familias. Podés echarle la culpa, como lo hizo Alberto con la foto de Fabiola, marcando los privilegios de la clase gobernante. Declaraciones desafortunadas, fuera de todo marketing y de toda sugerencia de campaña política de Tolosa Paz. Alberto, que uno lo escucha y lo ve opinando de casi todo. La imagen negativa de Cristina, que es la dirigente en el país y todas las encuestas coinciden con la dirigente de mayor imagen negativa de todos los dirigentes de la República Argentina. La creencia mayoritaria que hoy tiene la gente del poder de Cristina Kirchner sobre el propio presidente Alberto Fernández, es decir, Alberto no se anima contra Cristina. Y en ese análisis, en ese contexto, encontramos de los más variados motivos. Los he enumerado un poco algunos de ellos, ¿no? Pero sin lugar a dudas que el principal motivo sigue siendo el económico. Sin lugar a dudas, más allá de todos los motivos que terminé de enumerar, ¿no? Y esos motivos económicos es un país que no arranca, que al contrario, día a día profundiza su crisis económica, que no encuentra solución a ninguno de los problemas estructurales que tiene ya desde hace varias décadas. Y los planes en los cuales se ha basado gran parte del kirchnerismo hoy indudablemente no alcanzan para paliar el descontento que tiene gran parte de la sociedad, y donde además va creciendo esa sensación de una realidad que agobia y que golpea duramente a todos los sectores, ¿no? Y ya hay muy pocos sectores que están exentos de una crisis que parece no tener fondo, ¿no? Un tobogán que no sabemos dónde está el final. Hoy los sueldos promedios, veíamos ayer datos del INDEC, 68.000 pesos para poder vivir. Y esos sueldos promedios hoy no permiten a la mayoría de los argentinos hacer frente a las necesidades básicas de sus hogares. Ante la falta de un escenario previsible, hoy se hace cada vez más difícil elaborar proyecciones económicas, proyecciones que tienen que ver con la economía personal, con las economías familiares, ni que hablar de proyecciones a corto, mediano y largo plazo empresarial, ¿no? Proyecciones que puedan sostenerse en el tiempo, ¿no? Mes a mes la inflación destruye las expectativas que cada uno tiene, que cada uno tenemos, y esa destrucción de expectativas genera rápidamente decepción, genera desencanto. Hoy no hay ningún valor o unidad referencial económica que permanece igual en el tiempo. Todos sufren alteraciones económicas, desde el pago de los servicios hasta tenés que comprar algún elemento, bueno, todo absolutamente no tiene el mismo valor que tenía 15, 20 o 30 días atrás, ¿no? Y así es imposible la construcción de modelos que puedan permanecer en el tiempo, ¿no? Porque esa esperanza que puede llevar a algunas personas a votar a determinado sector político rápidamente se transforma en decepción. Y de la decepción, ¿uno a dónde pasa? Pasa al descontento y la dirigencia política vive en su mundo, vive en burbujas y no encuentra o no quiere encontrar o no sabe encontrar la forma ni el camino para salir de eso, ¿no? Claro está, sus privilegios no son tocados, sus privilegios permanecen por décadas en vigentes, ¿no? Cada vez son más. Y pareciera ser que no entienden, o miran, o se hacen los distraídos, que el verdadero problema estructural que tiene la República Argentina es claramente económico, y que la inflación es el mal endémico que destruye cualquier plan de vida, cualquier intención, a excepción, cualquier plan de vida, cualquier intención que tenga una familia, una persona, cualquier plan de vida a corto, mediano o largo plazo, a excepción de aquellos que se enriquecen directa o indirectamente con dinero del Estado, ¿no?
Y aquí esto no se trata de una cuestión ideológica, no se trata de izquierda, de derecha, de centro. No, se trata de la economía, sencillamente, ¿no? Como aquella sugerencia de Jane Carver a Bill Clinton cuando estaba en plena campaña en el año 1992, cuando anotaba en el cartelito, es la economía estúpida, ¿no? The economy stupid. Pero hasta allí todo bien. Analicemos esta cuestión, obviamente, desde el punto de vista económico, pensando en que este país es inviable desde ese sector, desde el punto de vista, y si se quiere es un análisis claramente previsible, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Y esto era un análisis previsible de un resultado electoral adverso para un gobierno que además está en tiempos de pandemia y con la inflación que es el mal endémico de la Argentina. Pero de pronto, ¿qué es lo que ocurre? A los pocos días nadie asume el costo de esa derrota, nadie se hace responsable. El kirchnerismo tiene esa particular visión de la realidad, ¿no? Donde siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Nunca asumen los errores, nunca tienen ni un mínimo de autocrítica, siempre la culpa la tiene el otro. Lo vemos aquí en Corrientes permanentemente, ¿no? Donde en lugar de establecer un modelo que pueda ser superador al modelo de ECO, que tiene cientos de fallas, pero bueno, el peronismo nunca se encargó de presentar un modelo que pueda ser superador, que sea diferente, no. Se dedican permanentemente a criticar a lo que está, sin decir, bueno, cómo es la salida, por dónde hay que ir, sin mostrar un panorama que sea diferente, ¿no? Que la gente pueda decir, bueno, este es el camino en el cual quiero seguir, ¿no? Y de pronto en este kirchnerismo que nunca puede encontrar el camino de la autocrítica, nunca puede asumir cuáles son los errores, aparece este terremoto político. Y entonces la tormenta política transforma lo que ya venía una tormenta económica, una tormenta electoral, ahora la tormenta política, y constituye una tormenta que es perfecta a esta altura, ¿no? Y entonces aquel título original de la exposición de hoy, que estaba marcado en el sentido de decir, bueno, estamos en presencia de un formidable cachetazo de la gente, me pregunto, y sin lugar a dudas creo que a partir de ahora estos ensayos van a comenzar a profundizarse, si no es que de verdad el problema o la cuestión política va más allá del análisis electoral. Y me pregunto, y cambio el título de la exposición de hoy, y lo transformo más que en una afirmación en una pregunta. ¿No estaremos asistiendo al comienzo de fin de un ciclo en Argentina? ¿Vamos camino a una transición para un recambio? Cristina logró en estas horas, en la República Argentina, lo que sus adversarios políticos no pudieron hacerlo en más de 2 décadas. Cristina está esmerilando con su actitud su poder en una porción del electorado que siempre le había permitido estar expectante en tiempos duros y que el macrismo con su pésima gestión, y sobre todo en lo económico, había mantenido en pie. Mantener al cristianismo, al kirchnerismo como una expectativa válida de poder. El paso en falso de esta semana, que vaya a saber uno cómo termina, la verdad que no lo sé cómo va a terminar, pero el paso en falso de apretar, de amenazar al presidente que ellos mismos colocaron en ese lugar, que ella misma eligió, claramente se transforma en un boomerang. Y seguramente, en esto sí estoy convencido, ya nada será igual después de esta semana en la política argentina, en el presente y en lo que vendrá. El conflicto con Alberto no sé cómo va a terminar, pero sí estoy seguro de que esta crisis desencadena y genera un alto costo político, porque Cristina atacó a quienes, sin ser el núcleo duro de lo que es el cristianismo, que cada vez está más bajo, que me parece que hoy ni siquiera ya llega al 30%, pero atacó a aquellos que, sin ser el núcleo duro, simpatizaban con algunas decisiones o medidas tomadas durante estos años del kirchnerismo, con alguna de sus políticas. Esta sonada contra Alberto, sin lugar a dudas que tendrá consecuencias institucionales, pero que además genera mayor zozobra en una sociedad que está cargada de angustia, que está cargada de incertidumbre y que está más que nunca cargada de dudas. Y nada es gratis en política, todo se paga. Y yo no tengo dudas que el costo que va a pagar Cristina Fernández de Kirchner en este aspecto va a ser enorme. Y por eso esa pregunta, ¿no? ¿Estaremos asistiendo al comienzo del fin de un ciclo?
Y quizás sí, quizás estemos asistiendo al fin del cretinismo, no como expresión política, yo quiero que se me entienda, no como expresión política, pero sí creo que se comienza a asistir a un fin de ciclo como expectativa de poder. Y eso lo revelan todas las encuestas. Hoy Cristina no genera expectativa de poder en más del 70% de la gente. Ahora bien, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que ese comienzo de fin de ciclo finalmente pueda consolidarse y pueda seguir creciendo? Que la oposición que hoy tiene en sus manos una oportunidad histórica, no vuelva a cometer los errores que siempre ha cometido. Esa misma oportunidad histórica, sin este escenario, lo tuvo Mauricio Macri. Y esa oportunidad histórica, Mauricio Macri la dilapidó. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Hay muchísimas preguntas para ustedes. La primera pregunta que hicieron es, y esto vale para los dos, ¿les sorprendió el resultado electoral del domingo? Más allá de las fuentes de información que ustedes tienen y son abundantes, ¿les impactó, les llamó la atención o estaba dentro de lo esperable? Gabriel. Ahí está. Ahí, perfecto. Sí, el resultado sorprendió. Ahora, voy a tomar las palabras de Carlos, que me parece que es una intervención muy, muy acertada, como siempre, con su solidez y sensatez. La verdad es que uno podría decir, bueno, pero no le fue bien en lo económico, no le fue bien en lo sanitario, que son los dos temas, sobre todo en lo económico en ese sentido, porque me acuerdo un vivo que hicimos por Instagram con Alberto Medina Méndez, en abril, lo estaba fijándome, 27 de abril 2020, y decíamos, esto hay que flexibilizarlo, no puede ser que haya ciudades enteras que no pueden trabajar y no tienen ningún caso. Esto es ridícula la aplicación de este estilo de cuarentena. Estábamos en un contexto diferente, pero eso sabíamos que iba a romper la economía y ya nos preguntábamos cómo va a votar la gente en agosto, en ese momento del 2021. Y nosotros decíamos, va a votar por el bolsillo seguro, porque o nos vamos a acostumbrar a una cifra sideral de muertos o nos vamos a acostumbrar a que esto ya pasó y no fue nada. No sabíamos lo que iba a pasar en ese momento, de cómo iba a evolucionar la cuarentena, no había vacuna. No había ni siquiera estudios de vacuna en abril 2020. Entonces, ¿fue sorpresivo? Sí, fue sorpresivo. ¿Por qué? Y hay una razón, es que tendemos a confiar en, por lo menos los que estamos en el círculo político, hay un rum político, hay encuestas dando vueltas constantemente, y las encuestas mayoritariamente daban los números que todos conocíamos, un número nacional un poquito arriba del Frente de Todos. Pensábamos cómo lo iban a explicar ese pequeño triunfo, bueno, que lograron la vacunación, el triunfo del Sputnik de Alberto Fernández, que en realidad la gestión macrista quedó demasiado lejos, quedó demasiado expuesta, que las razones económicas tenían que ver con la pandemia macrista y la pandemia sanitaria. Nos basábamos en eso. Ahora, si teníamos que evaluar la gestión del gobierno, en lo sanitario y en lo económico, había sido muy mala, aparte del contrato inicial roto que expuse al comienzo. Pero me parece que claramente ahí va el punto central de la cosa. Entonces digo, ¿sorprendió? Cuando lo analizamos con el día después, no. Cuando lo analizamos por la falta de precisión de las encuestas, muchas mayoritarias y contundentes en la cantidad, digo, termina siendo un resultado realmente sorpresivo. Y aparte algunos atenuantes, algunas consideraciones como muy puntuales, digo, el peronismo perdió en lugares que al día de hoy nadie me puede decir que no lo sorprendió. Entonces digo, aquel que diga, no me sorprendió, yo lo esperaba, digo, hay que ser un poco más cauto. Yo prefiero ser prudente, no confiar. Soy un bastante desconfiado de las encuestas, pero la verdad es que es el mejor instrumento que tengo. Y cuando falla el GPS, la complicación, la sorpresa, esto mismo que está pasando hoy en día, tiene razones también en la falla del GPS, del sistema de navegación. Si no,
esto que dice Cristina en su carta, de yo te lo advertí y no confío en las encuestas, y las encuestas le daban pésimo, la realidad es que Cristina hubiese sido escuchada antes y no públicamente. Carlos, mencionaste el fin de una época, de un periodo, de un sistema de poder. En derecho político estudiábamos el Pato Rengo. El gobierno quedó herido por el resultado de las elecciones. ¿Cuán más debilitado va a estar después de estas intrigas palaciegas, de esta asonada, como tipificaste vos? La verdad, Carlos, que no lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo lo que me parece que esto, y lo decía, ¿no? Me parece que va a comenzar con una etapa de mucho ensayo, ¿no? De mucho análisis político, pero lo que no tengo dudas es que estamos asistiendo al comienzo, al fin de un ciclo de expectativa de poder. A ver que se entienda, porque una cosa es, no estoy anunciando el fin del kirchnerismo. Lo que estoy anunciando es el comienzo del fin del kirchnerismo como expectativa de poder. Así como, viste que siempre estaba la figura y la posibilidad de que Cristina en algún momento vuelva. Yo creo que esa posibilidad hoy se está alejando y forma parte de los procesos políticos que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Acá Corrientes estamos asistiendo también a un proceso similar con el caso de Ricardo Colombo. Y no estoy diciendo que es el fin de Ricardo como dirigente político. Lo que estoy diciendo es que es el fin de un proceso en el cual los gobiernos gobernaban de la manera en la cual gobernaban Cristina Fernández de Kirchner o Ricardo Colombo. A eso se está asistiendo. Se está haciendo cambios de paradigma. Hoy ya no alcanza con los planes, hoy ya no alcanzan con programas que tengan que ver con asistencia. Hoy la gente ya está demandando otro tipo de situaciones. Y las encuestas lo están advirtiendo, que las demandas son superiores a eso. Y yo creo que a partir de ahora, lo que se viene, la verdad es que no lo sé, mucho dependerá de cómo actúe Alberto, si tiene la fortaleza necesaria como para poder avanzar como tendría que avanzar, y si la oposición está a la altura de las circunstancias. En el último tiempo no lo estuvo. No lo estuvo, ¿no? Ojalá, yo creo que ahora lo que se inicia es un periodo de transición en Argentina. Otro más. Que no sé cómo va a terminar en el 2023. Pero sí estoy convencido de que, así como hemos visto al kirchnerismo como una expectativa neta de poder, hoy estamos asistiendo al comienzo del final del kirchnerismo como expectativa clara de poder. Porque ya la gente, en un porcentaje cada vez más elevado, le ha dado la espalda. Y las encuestas lo revelan. Hay una pregunta acá en el chat, Carlos Gabriel. Como todos somos desconfiados, la pregunta es, ¿esta interna podrá ser una estrategia acordada en el oficialismo para fortalecer a Alberto y recuperar algo del voto peronista? No. No, porque forma parte de la personalidad de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es la personalidad de Cristina Fernández de Kirchner expuesta, nada más. No es otra cosa que eso, ¿no? Es el de no asumir nunca las responsabilidades que tienen, ¿no? Siempre la culpa la tiene el otro. Permanentemente la culpa la tiene el otro, es hasta patológico, ¿no? Yo no, yo creo que esto es real, esto existe y estas intrigas palaciegas son auténticas. Y al contrario, creo que inclusive hasta pueden ser profundizadas. Gabriel. Sí, yo creo lo mismo, esto no es armado, nosotros tenemos una lógica de pensar de que la política está toda pensada, manipulada, armada, hay una conspiración para manipular ciudadanos, y la realidad es que terminan siendo negociaciones internas entre dirigentes y confrontaciones así tan a fractura expuesta, que dañan más de lo que benefician a la coalición. Esto no es armado para beneficiar a Alberto Fernández, porque cuando aparte se desencadena una crisis, realmente es difícil de comprender dónde va a terminar cuando la crisis es tan fuerte. Y en Argentina, la verdad es que siempre pienso lo mismo. ¿Cómo se desarrollaría una crisis de este estilo en Noruega, en Finlandia, en Suecia, quizá en alguna otra región? Es inentendible.
es realmente impensado. Pero bueno, creo que no es una cuestión para levantar la moral y la imagen de Alberto Fernández. Para finalizar, porque ambos son personas ocupadas y tienen programas de TV, radio, etcétera, en marcha, ¿cómo va a ser la campaña de aquí al 14 de noviembre? ¿Cómo la visualizan con todos estos acontecimientos? Buena pregunta, buena pregunta, Carlos, porque ha descolocado hasta la oposición. La oposición está como espectadora de lo que está pasando, ¿no? Como esa frase que dice, mientras el enemigo se equivoca, no hagas nada, ¿no? Deja que se siga equivocando. No Pero lo interrumpas. No lo interrumpas. Pochoclo, ¿no? Entonces. Claro, no lo interrumpas, la frase de Napoleón, ¿no? Pero digo, la verdad es que primero el oficialismo va a tener que tratar de resolver esta situación. Yo creo que ya llevan mucho tiempo, ¿no? Uno pensaba que podrían encauzarla en 24 horas, ¿no? Indudablemente la cuestión es mucho más grave de la que todos pensábamos. Y a partir de allí ver, primero es eso, ¿no? Y después verán las campañas. Yo creo que hoy los analistas están esperando y pensando y diciendo, pará, que estos primero resuelvan cuál es su situación, para a partir de allí ver cómo seguir, ¿no? Pero hoy el problema está en este momento particular que vive el gobierno, esta crisis interna del gabinete. Del oficialismo va a tener que resolverla. Si no la resuelvan, bueno, el resultado de noviembre está cantado. Y la oposición está expectante, viendo a ver cómo se resuelve la crisis. Si la crisis ya tiene ribetes que puedan afectar lo institucional de manera mucho más grave, o si es hasta ahora, como lo viene siendo, una crisis netamente de gobierno, ¿no? Y a partir de allí ver qué camino seguir. Por mi parte te diría, no hay campaña. Primero, el 30 de septiembre empieza formalmente. No hay campaña. No hay campaña, lo que hay son algunos comentarios de pequeños voceros para generar contraste. Ayer lo hizo Larreta, lo hizo Patricia Bullrich, lo hicieron determinados actores de la oposición que con mucho bisturí apuntaron directamente a generar ciertos contrastes para marcar la diferencia enorme que hay entre las peleas internas de egos, intereses y cuestiones políticas electorales del Frente de Todos, a diferencia de la gestión eficiente que intentan hacer determinados gobernadores o intendentes que no son del Frente de Todos. Eso por un lado. Por el otro lado, el Frente de Todos no tiene campaña hasta que no pueda definir la interna. De hecho, se nota que no están haciendo campaña. Si me dijesen a mí, como consultor de campaña, qué estamos haciendo, les diría, por favor, en público no. Porque hacerlo en público, yo creo que tanto Alberto como Cristina, redoblando, Alberto lo hace para mostrarse más firme, una firmeza que los medios sobre todo dicen que no tienen, más allá de que sea real o no, y que Cristina no puede permitir esa firmeza de Alberto, entonces termina redoblando al redoble. Es una situación complicada. Electoralmente esto no sirve para nada, al revés, es contraproducente. Eso no quiere decir, y dejo una advertencia, que de esta crisis puedan salir fortalecidos. Van a salir con una marca, con una cicatriz muy fuerte, pero no quiere decir de que, les digo a muchos de los opositores que están ahí escuchando, que no sé si hay varios, pero no estoy diciendo de que aquí no puedan salir fortalecidos. Ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta, porque, digamos, de una situación tan conflictiva, tan expuesta, tan públicamente difícil, puede ser una cicatriz. ¿Puede salir fortalecido? Sí. Es verdad de que no, digamos, las soluciones no se dan en 2 meses y no se da poniendo plata en el mercado y no es solamente esa. Las situaciones complejas requieren de abordajes integrales. Todavía no se empezó. Sí, más allá del resultado electoral de noviembre, faltan 2 años todavía de gobierno de Alberto Fernández. Seguramente deberían encontrar una fórmula para poder gobernar 2 años. El peronismo es muy hábil en esto, en mantener el poder y conservarlo, así que coincido, no hay que subestimar que encuentren un mecanismo para poder convivir estos 2 años en el poder. Carlos. Sí, pero y la fortaleza la tienen en los gobernadores.
Y ahí creo que va a pasar la etapa de transición. Por eso cuando yo hablo del comienzo, del fin de una época, estoy hablando exclusivamente del fin de una época del kirchnerismo. Y van a ir mutando, eso ha ocurrido históricamente en la Argentina. No estoy hablando del comienzo, el fin del ciclo del peronismo, no. Estoy hablando del comienzo, del fin del kirchnerismo y de una manera de ver la política. De eso estoy hablando. Y hoy son los gobernadores los que van a avanzar en ese proceso de transición. Los gobernadores a los cuales además, ¿a quiénes apeló primero Alberto Fernández? A los gobernadores. Habló con todos los gobernadores para recibir el apoyo, para ver dónde estaba parado. Y él sabe también que ese proceso de transición lo tiene que llevar, estos 2 años, lo tiene que llevar adelante con los gobernadores. Es la carta que tiene. Y es la carta que además tiene el peronismo para nuevamente volver a reinventarse. ¿Les parece que con esto que han desaparecido los partidos nacionales, es decir, tanto el radicalismo como el peronismo, está concentrando en líderes políticos locales el poder y no en la vieja estructura de los partidos nacionales tal como lo veíamos antes? Primeramente, el radicalismo tiene un aire fresco bastante nuevo. Digo, no solamente es el triunfo de Valdés Tassano en Corrientes, sino que hay varios. De hecho, no sé si lo vieron, pero está circulando la distribución del país y apareció el ROFO. Sí. Y me parece que no es un dato menor, es como significativo, como diciendo nosotros también existimos, téngannos cuidado, nosotros somos un partido que tiene más de 130 años, no es por alguna razón, no tenemos 15 como otros que creen que dominan el país. Acá hay una disputa interna de oposición en donde el radicalismo está presente, sobre todo porque pasaron 20 años del 2001 de la frustración, es como si ya hubiesen lavado las culpas de lo que significó el fracaso de la Rúa. Entonces el radicalismo yo creo que está más presente que nunca, es uno de los grandes ganadores de la elección. Y no me refiero a Corrientes, porque creo que es el caso casi que no se puede analizar como aisladamente. Me da la sensación de que hay como un revivir en muchos aspectos, y aparte no solamente a nivel de resultados, sino declarativos. Hay una decisión del radicalismo de salir a buscar poder dentro del espacio de Juntos por el Cambio, por ahora, pero con una disputa, incluso con declaraciones de, no sé si de amenaza, pero como diciendo, miren que nosotros somos una fuerza que ahora la tienen que respetar. Punto 1. Punto 2, yo creo que sí hay un desgaste del kirchnerismo, por supuesto. A Alberto se lo votó para que no existan esas prácticas que creo que dice Carlos muy claramente. Y existe el desgaste. No estoy tan seguro de que sea el proceso de finalización, pero lo voy a analizar en profundidad gracias a que Carlos me hace pensar. Lo que sí es claro es que no sé si son los partidos tradicionales, pero sí quedaron 2 espacios enfrentados como frente, hablándole a una ciudadanía en el medio que oscila de un lado al otro para decidir quién domina, quién maneja. Pero la realidad es que quedaron 2 espacios muy amplios por la ruptura de esos partidos tradicionales. Juntos por el Cambio frente de todos. En realidad es rojo, es naranja, ¿no? Rojo, amarillo por un lado y azul celeste por el otro. Carlos. Sí, no, los partidos tradicionales no están más vigentes que nunca, ¿no? Y ahora vamos a ver una demostración, en esta crisis del kirchnerismo, vamos a hacer una demostración con el peronismo, va a ver cómo va a aparecer con mucha fuerza en el escenario. Y el radicalismo, coincido con lo de Gabriel, creo que es el gran ganador de la elección. Ese mapa que se distribuye es real, por otra parte, ¿no? Ha hecho una elección increíble en provincia de Buenos Aires, es como una especie de resurgimiento, y sin lugar a dudas que es el partido político que sale consolidado. Lo que sí existe es un sector independiente que en la Argentina está cada vez crece más. Esa es la cuestión. Y después va a terminar votando por un partido político, por el otro, de acuerdo a los nombres, de acuerdo a los fracasos de uno de otro, de los desgastes que vaya teniendo, pero los partidos están más consolidados que nunca, en eso yo no tengo ninguna duda. Por eso digo, primero tenés una Unión Cívica Radical realmente consolidada, hay un larretismo consolidado dentro de lo que es el PRO, que ha acertado en provincia y que ha acertado nuevamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que le cuesta, como siempre, crecer en el interior. Hay un crecimiento de la figura de Frigerio en Entre Ríos, crecimiento de otro tipo de figuras también en otros lugares del país. Los partidos se van cada vez consolidando más, pero lo que también cada vez es mayor es el voto independiente, el voto que no tiene dueño, que va a ir fluctuando de acuerdo a las esperanzas que por ahí le originen o a las decepciones que vaya teniendo. Ese es un voto que va a ir determinando después y que va a ir marcando claramente el resultado de cada elección. Y es un poco lo que yo decía en mi análisis cuando hablaba un poco de lo que pasó en el 2015, 2019 y ahora con las PASO, ¿no? Es decir, el voto que en algunos años puede ser de esperanza o en estos últimos años que ha sido en la Argentina un voto claramente castigo. El voto corriente fue un voto de esperanza, por ejemplo, ¿no? Fue un voto positivo. El voto de Valdés fue un voto positivo. El voto de las PASO fue claramente un voto de cansancio, de hartazgo, de decir basta, ¿no? Y ese es el riesgo permanente que tienen que evaluar quienes están gobernando. Ojo que hoy me votan, pero dentro de 15 días no me votan. Corrientes ha tenido también una demostración. El 29 de agosto Gustavo Valdés sacó el 77% de los votos. El 12 de septiembre, 15 días después, saca el 60% de los votos. Hay un descenso de 17 puntos. Y más allá de todas estas idas y vueltas, seguramente el 14 de noviembre ese porcentaje todavía sea inferior al 60%. ¿Eso qué es lo que demuestra? Que el voto ya, nadie es dueño del pensamiento ni el voto de la gente. Eso es realmente bueno, es realmente positivo, ¿no? Hay una construcción de poder por parte de la ciudadanía que cada vez es mayor, ¿no? Es individual y cada vez es mayor. Para finalizar, un minuto cada uno para hacer una reflexión final, si les parece. Sí, cómo no. En principio veníamos a explicar el resultado de las PASO, terminamos haciendo un análisis global de una situación que en 5 días se desencadenó de un modo muy, muy potente. Creo que hay razones por las cuales los frentes, ambos, no son tan fuertes como parecen. Se muestran potentes electoralmente. Gobernar es otro nivel, es otra liga, es otro momento, no tiene nada que ver con estar desde la oposición articulando el frente para ganar una elección. Y muchas veces ese triunfo te complica la gobernabilidad, el modo de hacerlo, de lograrlo. Eso en primera medida. Y en segunda medida creo que está todo por verse. Todavía no hay nada que analizar porque acá los protagonistas como pocas veces vamos a ver poder real expuesto en medios de comunicación, como pocas veces, porque la solución ya vamos a entender de qué lado vino, siempre va a haber una especie de solución, aunque sea conflictiva, ¿no? O la resolución, mejor dicho. Y vamos a ver el poder real puesto de manifiesto. O sea, la fractura expuesta la vamos a seguir viendo hasta que, a pesar de que se curen las heridas, vamos a, por suerte, a asistir a ver cuál es la resolución. Carlos. Sí, creo, Carlos, que en definitiva sobre lo que puede llegar a pasar hay muchas preguntas que sin lugar a dudas hoy no tienen respuesta. Hoy estamos en el medio de un tembladeral político en el cual yo no sé cómo el oficialismo va a salir de esto. Coincido con Gabriel claramente y lo decía en mi exposición que va a salir con muchas heridas. Yo creo que con la que más herida va a salir en este momento va a ser Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que las expectativas hoy están centradas en gobernar, claramente, ¿no? Hay un país que, más allá de estas dificultades, de estos conflictos internos, necesita de que se gobierne, de que se ataque de una vez por todas los problemas estructurales que tiene la República Argentina. Y creo que vamos a ir hasta un gobierno de transición hasta el 2023, y creo que hay una responsabilidad histórica por parte de la oposición de no equivocarse, y que va a tener en sus manos la posibilidad de presentar ante la gente un modelo superador, y en eso no puede equivocarse. Y tiene otra vez una oportunidad histórica. La tuvo en el 2015 y falló, decepcionó. Y la sociedad seguramente va a comenzar a verlos con otros ojos, con mayor profundidad todavía. Y seguramente quizás si esto continúa le van a dar una nueva oportunidad en el 2023. Falta mucho. Pero bueno, ojalá que esa oportunidad no la desaprovechen como la desaprovecharon en el 2015.
para tener un país mejor. Todos nos debemos y necesitamos un país diferente, un país mejor. Un país aburrido como Suiza. No, ojalá. Acá nunca te puedes aburrir, esa es otra historia. Bueno, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a Por favor, todos un nuestros placer. invitados. No, gracias, Carlos, Finalizamos. y gracias a toda la gente que estaba allí viéndonos.